¿cierto? Con alegría, ¿cierto? Presento. Voy a compartir un PowerPoint, ¿cierto? Que tengo, denme un segundito. Ok. Entonces, como anunció Rodrigo, de lo que voy a hablar hoy es sobre David Bohm, en particular sobre la teoría cuántica formulada por David Bohm en el año 52, que es una teoría cuántica, por supuesto, alternativa a lo que podríamos llamar la teoría estándar, digamos, así como fue formulada por von Neumann principalmente. Es una teoría muy interesante porque espero lograr hacer ver, por lo menos de manera tentativa, que respecto de varias cosas, respecto de varios problemas principalmente, tanto conceptuales como formales, y desde una perspectiva también filosófica, así como de la ciencia como una descripción de la naturaleza y no solamente como una manera de calcular, ¿cierto? Y predecir. Desde esa perspectiva, la teoría propuesta por Bohm es bastante atractiva y hay gente que dice superior a la formulación estándar. Eso no quiere decir que no tenga sus propios problemas, y que, etcétera. Eso por una parte. Pero por otra, la teoría de Bohm ha tenido un destino histórico bien curioso. Durante varias décadas fue algo así como malentendida, menospreciada, vilipendiada, dejada de lado, en la comunidad principalmente de físicos, digamos. Y eso tiene una razón principalmente histórico-sociológica. Y entonces también voy a estar mencionando algunas cosas históricas, sociológicas, que determinan que la teoría de Bohm haya tenido la recepción que tuvo, digamos. Eso ha mejorado en los últimos años, digamos, especialmente en la comunidad filosófica y también en la comunidad física. Pero claro, entonces para explicar un poco ese devenir de la teoría, digamos. Un poquito de historia, con esto voy a ser rápido porque ante un público de física, ¿cierto? Puedo asumir que saben varias cosas, bastante mejor que yo, de hecho. Todos sabemos, ¿cierto?, que, bueno, Planck hizo lo que hizo el año 1900, ¿cierto? Einstein, la hipótesis del fotón, en el año 5, después el modelo de Bohr, el año 13, de Broglie, lo suyo el año 23, pero todos estos ciertos avances en física cuántica fueron principalmente soluciones a problemas específicos, ¿cierto? La explicación del efecto fotoeléctrico, la explicación de la radiación del cuerpo negro, etc. Pero el año 25, ¿cierto? Perdón, que no veo, acá tengo una especie de ventana que, ahí sí. En el año 25, ¿cierto? Werner Heisenberg, Max Born y Pascal Jordan publicaron este artículo, ¿cierto? El paper de los tres hombres de Drei Mind Arbeit, algo así, ¿cierto? En que hacen la primera propuesta de una teoría cuántica unificada, es decir, que una teoría en que todos estos resultados anteriores se sigan como se puedan derivar, digamos. Entonces una teoría con un alcance empírico mayor, con un poder explicativo mayor, una teoría cuántica unificada, ¿cierto? Y fue el primer paso en esa dirección, el trabajo de estos tres físicos. Y esa teoría unificada tiene dos características específicas, ¿cierto?, que son importantes acá. Primero, que el aparataje matemático esencial de la teoría son estas llamadas matrices, ¿cierto?, que representan las propiedades observables de los sistemas cuánticos, Q por posición, ¿cierto?, P por momentum. Y resulta que, a diferencia de lo que ocurre en física clásica, ¿cierto?, las matrices que representan estas propiedades observables en esta teoría resultaba que no conmutaban, ¿cierto?, multiplicándolas para un lado no da lo mismo que invirtiendo los términos, ¿cierto?, en la multiplicación. Y eso tiene unas consecuencias importantes que vamos a comentar. Por ejemplo, sugiere que cantidades como el momentum y la posición no son físicamente compatibles o algo así, ¿cierto? Y Bohr le va a sacar un rollo filosófico importante a eso posteriormente. Y segundo, y quizás más importante aún, Heisenberg mismo fue explícito en esto en varios lugares. Si bien estas matrices son T-dependientes, es decir, son temporales, en su sentido matemático evolucionan temporalmente, Heisenberg fue explícito en que, pese a ello, ¿cierto?, estas matrices no nos entregan una descripción espaciotemporalmente continua de los procesos cuánticos, sino que nos entrega algo así como fotos nomás, y en contextos de medición, ¿cierto? Es decir, es una teoría que se refiere nada más que a cantidades observadas. No nos da una descripción cinematográfica, por decirlo así, de los fenómenos cuánticos. El año siguiente, ¿cierto?, el 26, Schrödinger introduce esta ecuación, ¿cierto?, que su solución es esta función de onda psi,
y la ecuación nos dice cómo esa función de onda evoluciona en el tiempo. A diferencia, y bueno, Schrödinger dijo, aquí tengo algo mejor yo que lo que ofrecen Heisenberg, Born y Jordan. Y dijo, bueno, porque lo que tengo es esta ecuación, ¿cierto? Que me entrega esta función de onda, que por lo menos a primera vista, esa función de onda la podemos tomar como una descripción referencial, ¿cierto? Como un representante de los estados cuánticos. Y cómo funciona, y cómo evoluciona espacio-temporalmente de manera continua, y dije, bueno, ahora parece que tenemos lo que habíamos perdido, digamos, ¿cierto? Una descripción cinematográfica de los fenómenos cuánticos. Y más allá de eso, Schrödinger dijo, bueno, y como es una función de onda, finalmente los procesos cuánticos al final son todos ondulatorios, digamos, la estructura a nivel último de la materia, cierto nivel cuántico, al final es ondulatorio. Sin embargo, esa intuición no funcionó por varios problemas, al igual que todas las funciones de onda, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Se dispersa solo por el paso del tiempo y los electrones no se dispersan, ¿cierto? No se disuelven solo por el paso del tiempo. Aparte, matemáticamente es un poco extraña, ¿cierto? Admite valores complejos, con números imaginarios, ¿cierto? Y está definida no en espacio físico tridimensional, sino en este espacio más abstracto, multidimensional, ¿cierto? Que es el espacio de configuración. Entonces, esa intuición de interpretar, ¿cierto? Bien literalmente, esta ecuación tampoco resultó, añadiendo mayor confusión, digamos, a qué diablos nos dice esta teoría sobre el mundo. Y después, Born dice, bueno, en realidad esta función de onda que nos entregó Schrödinger no es realmente una onda física, ¿cierto? Sino que es más bien una onda de probabilidad. Mostró que, utilizando, ¿cierto?, el módulo cuadrado, ¿cierto?, de la función de onda, eso nos entrega, ¿cierto?, una herramienta para hacer predicciones que van a ser siempre probabilísticas. Eso dice Born. Y finalmente, ¿cierto?, el año 27, Schrödinger muestra, mira, al final lo que hicieron Heisenberg, Born y Jordan, ¿cierto?, y lo que hice yo, son matemáticamente equivalentes, y sobre esa base, ¿cierto?, von Neumann, entre el año 27, en una serie de artículos, y el año 32, en que publica, ¿cómo se llama?, los fundamentos matemáticos de la teoría cuántica, ¿cierto?, el año 32, ahí él formula, ¿cierto?, de manera axiomatizada o presentada en términos de postulados básicos, ¿cierto?, la mecánica cuántica en el marco del formalismo de espacios de Hilbert, ¿cierto?, que al final son espacios vectoriales, se pueden ver de esa manera más sencilla. Entonces, dado todo este estado de cosas, ¿cierto?, surgió rápidamente esa pregunta, principalmente entre físicos, de hecho, que se pusieron sombrero de filósofos durante un buen tiempo. ¿Qué significa todo esto, cierto? ¿Qué significa esta teoría? ¿Cuál es la descripción del mundo que la teoría realmente nos entrega? Ahí hubo un montón de discusiones bien acaloradas muchas veces, ¿cierto?, entre principalmente dos equipos con importantes variaciones dentro de los equipos, ¿cierto? Un equipo formado por Bohr, Heisenberg, Born, Pauli, von Neumann, ¿cierto?, y el otro principalmente por Einstein, Schrödinger y de Broglie, ¿cierto?, que decían, no, esto no puede ser, ¿cierto?, esto no puede ser, el mundo cuántico no puede ser tan raro, que, al final la cosa va a ser más o menos clásica, como en física clásica, el punto es que esta teoría no es el final de la historia. Mientras que el otro equipo dice algo así como, no, la teoría sí es el final de la historia, acostumbrémonos, deal with it, ¿cierto?, el mundo cuántico es más o menos así. Entonces, la situación finalmente fue que lo que comúnmente se conoce como la interpretación de Copenhague, terminó imponiéndose e instaurándose como algo así como la versión oficial respecto de la manera en que hay que entender la teoría cuántica. Esto es re complejo, ¿cierto? Porque aquí ya en el título pongo la interpretación de Copenhague, que es lo que voy a describir ahora, pero según Bohr. ¿Por qué aclaro eso? Porque parece ni siquiera ser posible realmente, que ni siquiera es posible realmente hablar de la interpretación de Copenhague. Porque si bien este equipo, ¿cierto?, este primer equipo, Bohr, Heisenberg, etc., fueron normalmente interpretados como diciendo algo más o menos unificado, en realidad hay importantes diferencias entre ellos, y esta construcción de la llamada la interpretación de Copenhague es más bien un mito, ¿cierto? Porque hay importantes diferencias entre cosas que dijo Heisenberg, que dijo Born, que dijo Bohr, que dijo von Neumann después. Entonces, en realidad es una suerte de patchwork, ¿cierto?, de hartas ideas. Pero para simplificar la cosa, voy a hablar ahora de Bohr. Todo esto como preámbulo para entender Bohm después, por supuesto. ¿Cuáles son los aspectos esenciales de la interpretación de Copenhague? El primero tiene que ver con la descripción clásica, ¿cierto?, en física. A nivel conceptual, ¿cómo es una descripción de la realidad física en términos clásicos, decimos, así como física newtoniana?
bueno, se describen los procesos en términos de objetos físicos que están siempre localizados en el espacio y el tiempo y que por lo tanto tienen trayectorias continuas. En segundo lugar, ¿cierto? Los valores de las propiedades que le asignamos a esos objetos físicos, ¿cierto? Las consideramos independientes de contextos de medición, ¿cierto? La masa inercial de la Luna tiene un valor independientemente de que la estemos mirando o no. Eso, más o menos la idea. Y por último, ¿cierto? Que las leyes son deterministas, es decir, las leyes de la física clásica son tales que si tengo la descripción completa de un sistema físico en un instante t dado, las leyes me permiten calcular el estado de ese mismo sistema en cualquier otro tiempo, anterior o posterior. ¿Qué dice Bohr sobre estos conceptos clásicos, sobre esta concepción clásica? Bohr nos dice que los conceptos científicos clásicos, como masa, momentum, energía, etc., por una parte son una suerte de refinamiento de cómo los seres humanos interactuamos con la naturaleza, digamos, incluso a nivel así como de sobrevivencia, pero el refinamiento científico de esos conceptos son al final estos, ¿cierto? Masa, momentum, energía. Y segundo, y crucialmente, Bohr dice son indispensables. ¿En qué sentido? En que son absolutamente necesarios que los utilicemos para que podamos tener una descripción inteligible científicamente de la naturaleza. Es decir, nosotros seres humanos, si queremos comprender la naturaleza, va a tener que ser sí o sí en términos de conceptos clásicos, no hay otra. La raíz de este argumento, de hecho, está más o menos reportado que es influencia de un profe de filosofía que Bohr tuvo cuando joven, que era súper kantiano, esta idea súper kantiana, de hecho, que en el fondo los conceptos clásicos vendrían a ser algo así como condiciones de posibilidad, ya no de la experiencia, pero sí de la inteligibilidad del mundo físico. Y claro, está más o menos reportado que esa influencia kantiana, ¿cierto?, es lo que está detrás de esta idea de Bohr. Ahora bien, en el caso de la física cuántica, Bohr dice, y a diferencia de lo que ocurre en el mundo clásico, ¿cierto?, en la mecánica clásica, las cantidades clásicas, ¿cierto?, en el mundo cuántico se manifiestan de manera complementaria. Dicho en palabras sencillas, quiere decir que algunos conceptos clásicos son incompatibles con otros, y en ese sentido son complementarios. Bohr dice, si realmente queremos tener una descripción y comprensión completa de un determinado fenómeno físico, necesitamos poder aplicarle todos los conceptos clásicos correspondientes, ¿cierto?, de manera simultánea, digamos. Es decir, tengo que saber cuál es la masa, poder saber cuál es la masa, energía, posición, momentum, etcétera, ¿cierto?, de lo que está pasando aquí en lo que estoy observando. Sin embargo, en cuántica, dice Bohr, hay una batería de conceptos, los conceptos cinemáticos, como posición, aceleración, ¿cierto?, velocidad, que son complementarios con los conceptos dinámicos como energía y momentum. Es decir, si ocupo los conceptos dinámicos para describir la situación que quiero describir, eso me impide inmediatamente que pueda usar simultáneamente los conceptos cinemáticos para describirlo, y viceversa. Por lo tanto, ¿cierto?, a diferencia de lo que ocurre en el mundo clásico, mi descripción de un fenómeno físico, dice Bohr, va a ser siempre complementaria. Fragmentada, no quiere decir que vayan a ser contradictorias, pero sí fragmentada, es decir, nunca puedo tener la descripción completa en ese sentido, en términos de todos los conceptos clásicos simultáneamente. Y Bohr dice, bueno, pero esta complementariedad o incompatibilidad, ¿cierto?, no es arbitraria, no es que yo simplemente pueda llegar y decidir qué conceptos quiero usar, sino que ciertos contextos de medición, ciertos contextos experimentales están asociados a unos conceptos, a la batería de conceptos dinámicos, por ejemplo, y otros contextos experimentales, otras situaciones de observación y de medición, ¿cierto?, están asociados al otro equipo, digamos. Entonces, si yo quiero investigar tal o cual fenómeno y quiero describirlo desde la perspectiva usando los conceptos dinámicos, tengo que hacer tal tipo de experimento. Pero si quiero describir lo que es básicamente el mismo fenómeno, pero utilizando los conceptos cinemáticos, tengo que hacer otro tipo de medición, incompatible con la primera. Dice, bueno, y deal with it, ¿cierto? Así es la cosa en el mundo cuántico, dice Bohr. La raíz de esta complementariedad, ¿cierto?, a nivel matemático, es simplemente la no conmutatividad, ¿cierto?, canónica entre los operadores básicos, ¿cierto?, de la teoría. En el fondo eso es lo que está a nivel matemático. Bohr nunca hablan de estos términos matemáticos, siempre era bastante más enigmático. Hay estudios hay investigaciones también que dicen que el propio Bohr nunca entendió a nivel matemático realmente muy bien lo que hizo von Neumann, y eso en alguna medida determina que sus artículos más filosóficos hayan sido tan poco claros y tan misteriosos hasta cierto punto, pero bueno, este es un comentario aparte, ¿cierto? Al final, quizás para ser un poquito más claro, el origen de la complementariedad es nada más que la no conmutatividad, ¿cierto?, entre esos operadores. Otro aspecto de la interpretación de Copenhague es que
la teoría nos ofrece una descripción, ¿cierto? Referencial, es decir, nos dice qué es lo que está ocurriendo, dice Bohr, solamente en contextos de medición. Es decir, solamente cuando estoy observando y aplico en ese contexto la teoría, la función de onda me describe mis objetos físicos. Pero cuando no estamos mirando, dice Bohr, la manera en que la función de onda y la teoría completa describe los sistemas cuánticos, ¿cierto? Es de una manera simbólica, es una descripción entre comillas. Es simplemente para que podamos mantener la contabilidad y en la próxima medición podamos hacer cuentas y hacer proyecciones. Pero entre medio, digamos, la teoría no nos da una descripción de la realidad. Es simplemente una manera, de nuevo, de conectar ciertas mediciones consecutivas. Por lo tanto, no nos entrega ni una comprensión ni una visualización de lo que ocurre a nivel cuántico fuera de contextos de medición. Y por último, ¿cierto?, que la probabilidad, ¿cierto?, es intrínseca. Todos sabemos, ¿cierto?, las predicciones en mecánica cuántica son irreductiblemente probabilísticas a nivel matemático. Y Bohr dice que a nivel físico, ¿cierto?, también ocurre lo mismo, digamos, a diferencia de lo que ocurre en mecánica clásica, en mecánica estadística, por ejemplo, que cuando tenemos predicciones probabilísticas, lo que está ocurriendo en realidad es que no tenemos una descripción completa del sistema, ¿cierto? No sabemos cuáles son el estado completo de este gas, por eso hago predicciones probabilísticas respecto del gas. En cambio acá no hay nada más que saber. Bohr dice, la teoría nos dice todo lo que hay que saber, no hay nada más que saber, y el hecho de que las predicciones sean probabilísticas es un aspecto irreductible no solamente de la matemática de la teoría, sino que también de la realidad. Entonces, una representación más bien gráfica, ¿cierto?, de cómo funciona esto es la siguiente, ¿cierto? Nuestro sistema cuántico está representado por esta flecha negra, que avanza en el tiempo hacia la derecha, ¿cierto? Es la evolución de la función de onda, si quieren. Estas barritas rojas son mediciones que yo hago sobre este sistema que evoluciona hacia la derecha. Y lo que dice Bohr es que en el fondo, que en esa situación representada por la barrita roja, ahí la teoría sí nos dice cómo es la cosa, digamos. Sí nos describe qué es lo que está ocurriendo ahí. La descripción que nos entrega es complementaria, en el sentido que ya definimos, y la probabilidad es irreductible, pero nos describe, de que nos describe, nos describe. Sin embargo, acá, entre otras mediciones, ¿cierto?, antes de esta segunda medición, lo que pasa acá, la teoría simplemente es una manera de que mantengamos la contabilidad y podamos nuevamente hacer predicciones aquí. Pero lo que está ocurriendo aquí entre medio no es una descripción, eso no lo tenemos. Y eso está fuera, está más allá de los límites de la inteligibilidad científica, dice Bohr. Esa es más o menos la idea. Sorprende un poco que una idea, si es cierto que una postura tan algo así como conformista se haya impuesto. Uno dice, bueno, esto es como admitir derrota desde parte de la física, ¿cierto? En general las teorías no pasa esto, ¿cierto? Las teorías se supone que nos dan una descripción de la realidad incluso cuando nos estamos mirando, etcétera, etcétera. Entonces, visto así, dice uno, bueno, pero ¿cómo llegó a ponerse estas ideas? Hay un contexto histórico para esto, ¿cierto? Entre los años 27 y 30 ocurrieron estas famosas conferencias Solvay, en que Einstein y Bohr tuvieron legendarias discusiones sobre el significado de la teoría. Einstein desde una perspectiva crítica, diciendo, bueno, esto no puede ser cierto, ¿cierto? En realidad la cosa esto no es el final de la historia. Lo que pasa es que la teoría cuántica al final no es completa, algo le falta, tenemos que encontrarlo, y cuando encontremos eso la cosa va a volver a ser un poco más normal. Y Bohr decía, no, este es el final de la película. Eso a grandes rasgos, ¿cierto?, la discusión. El punto es que Einstein trató de rebatir a Bohr usando varios experimentos mentales que Bohr se encargó de refutar uno por uno, digamos. Los argumentos con los que rebatió, ¿cierto?, Einstein la postura tipo Copenhague, ¿cierto?, al final no funcionan, digamos, y Bohr se dio el trabajo de mostrarlo. Entonces eso terminó, entre otros factores, ¿cierto?, dejando en el aire la idea de que Bohr había ganado estos debates. Y de ahí empieza, no sé, esta actitud un poco de shut up and calculate, ¿cierto? Cállate y calcula, olvídate de los problemas filosóficos, ¿cierto? Y sigue utilizando la teoría. Y quedó como un poco eso en el aire. Bueno, y eso explica, así como bien a grandes rasgos, por qué la interpretación de Copenhague termina siendo la que se impone. Estas son fotos esta es una foto de la conferencia del 27, ¿cierto? Y estas son también de esas mismas conferencias, Bohr y Einstein, ¿cierto? En las tres fotos. Seguramente discutiendo sobre mecánica cuántica, parece que los dos eran terriblemente obsesivos con el cuento. Son bonitas estas fotos, las pueden encontrar en la oficina de cualquier filósofo de la física prácticamente. Yo no las tengo en la mía, pero espero ponerlas pronto.
y las tomó Paul Ehrenfest hasta donde sé, en el marco de esas conferencias. Pero bueno, como diría el buen Hamlet, ¿cierto? Algo huele mal en Dinamarca, digamos, por mucho que se haya impuesto como la postura oficial la interpretación de Copenhague, y esto es en el fondo un poco lo que hacen los filósofos de la física, digamos, durante ese tiempo, ¿cierto? Ha estado bastante claro que la interpretación de Copenhague hace agua por hartos lados. Y de hecho, en la comunidad de filósofos de la física, ¿cierto? Me sorprendería que alguien la defendiera hoy en día. Así como la formuló Bohr, por ejemplo. Eso no quiere decir que haya versiones enmendadas de algo así como la idea básica de Bohr. Existen, digamos, y eso sí es defendido. Pero la postura de Bohr, hay bastante consenso en que, digamos, así como la dejó Bohr, digamos, la cosa no pega, digamos. Y voy a mostrar algunas razones acá. De nuevo también como background para Bohm después. Primero, lo que en la literatura en filosofía de la física se conoce como the measurement problem, el problema de la medición. Para explicar ese problema, hay que hacer alusión a una propiedad bastante esencial, ¿cierto?, básica de la mecánica cuántica. Es decir, que es lineal. La ecuación de Schrödinger es lineal, por lo tanto, si tenemos una función de onda 1, un psi1, ¿cierto?, y psi2, otra función de onda, donde ambas son soluciones de la ecuación de Schrödinger, ¿cierto?, y por lo tanto representan sistemas físicos, yo puedo generar esta nueva función de onda, psi1 más psi2, y también va a ser una solución de la ecuación de Schrödinger, y por lo tanto también legítimamente representa estados físicos superpuestos. Ahora, para hacer esto un poquito más concreto, elijamos una propiedad cuántica, ¿cierto?, es spin. Y para el caso de partículas como electrones, digamos, que para spin solamente pueden tomar dos valores, ¿cierto?, arriba o abajo en algún eje espacial, ¿cierto? Entonces, si tenemos un estado cuántico, ¿cierto?, una función de onda para un determinado electrón, tal que el spin de ese electrón es spin arriba, ¿cierto?, y tenemos otra función de onda, tal que para ese electrón, ¿cierto?, el spin es spin abajo, eso quiere decir, dada la linealidad, que yo puedo formular este estado superpuesto, ¿cierto? Un tercer electrón en que no está ni en spin arriba ni en spin abajo, sino que está en una superposición de spin arriba y spin abajo, sea lo que sea eso signifique. Y está bien, pues eso está experimentalmente vindicado, ¿cierto? Hay experimentos en que podemos preparar, ¿cierto?, electrones en estados superpuestos de spin, todo bien. Pero veamos qué pasa cuando queremos introducir medición, ¿cierto? Agregamos un aparato de medición cuya descripción cuántica es esta, ¿ok? Phi es la función de onda del aparato de medición. Y el estado de este aparato, cuando está listo para medir, lo llamamos phi 0, ¿ok? Y si es un buen aparato de medición, por definición, entonces, cuando está en un estado phi 0, ¿cierto?, e interactúa con un electrón en spin arriba, el resultado de todo eso, ¿cierto?, va a ser que el estado final de mi aparato de medición va a ser spin arriba también. Se le va a prender una lucecita roja que indica spin arriba. En cambio, cuando el mismo aparato, ¿cierto?, en el estado listo, interactúa con un electrón en estado spin abajo, la evolución va a ser esta, ¿cierto?, y el estado final del aparato de medición va a ser spin abajo, es decir, se va a prender una lucecita de otro color, la lucecita verde. El problema surge cuando, en vez de hacerlo interactuar al aparato con un spin en lo que se llama un autoestado, ¿cierto?, un eigenstate de spin, sino que lo hacemos interactuar con un estado como este, ¿cierto?, en superposición de spin, el resultado final va a ser este. Es decir, tengo un estado compuesto de electrón medido más aparato de medición, en que está toda la cuestión superpuesta, incluso el estado del aparato de medición. Es decir, tendríamos que tener como resultado un aparato de medición en una superposición de luz verde prendida con luz roja prendida, pero eso en experiencia no lo encontramos nunca, ¿cierto? Nuestros aparatos macroscópicos de medición nunca aparecen en superposición. Sin embargo, eso es lo que nos dice la teoría, digamos. Si dejamos evolucionar todo solamente de acuerdo a la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Si no introducimos nada más, las superposiciones evolucionan en superposiciones incluso cuando interactúan con aparatos de medición. Es decir, en general, si tengo un estado superpuesto para alguna propiedad, ¿cierto?, y luego interactuar con un aparato de medición, el resultado es una superposición grandota, ¿cierto? Y esta es la base, ¿cierto?, de este famoso argumento de Schrödinger. En el año 35, Schrödinger dijo, bueno, pero mira el problema que genera acá, ¿cierto? Esto es una ilustración más o menos de lo mismo que había mencionado antes, ¿cierto? Tenemos un objeto cuántico, ¿cierto? No sé, pues un electrón, que si está en spin arriba, interactúa con esta cajita y deja el switch arriba,
Y si el switch se queda arriba, ¿cierto? El martillo se queda arriba, y el frasquito acá no se rompe, y el cianuro no sale, y nuestro gatito acá está vivo. Pero si a la cajita entra un electrón con espina abajo, el switch baja, el martillo baja, se rompe el frasco y sale el cianuro y se nos muere el gato. Pero si entra un electrón en superposición de spin, ¿cierto? El resultado para el gato incluido es esta superposición. Es decir, una superposición en que el gato no está ni vivo ni muerto, sino que está en una superposición de gato vivo con gato muerto. Pero esos gatos no existen, ¿cierto? Entonces, Schrödinger dice, bueno, acá algo está ocurriendo. Acá ahí tenemos un problema. Y esto sugiere inmediatamente que la teoría no está completa, digamos, sino que en realidad que esto no es la descripción completa, que tiene que haber algo más y el gato tiene que estar o bien vivo o bien muerto. Esa es la discusión sobre la completitud o incompletitud de la teoría. ¿Cómo replicó más o menos Bohr al respecto? De manera súper oscura, de manera súper poco clara, en artículos de Tipping, claro, posteriores al año 35, por supuesto. Y lo que dijo fue que, bueno, acá hay un problema, dice Bohr, la cosa no funciona así. Para que la cuestión funcione, tenemos que introducir lo que él llama un corte entre el aparato clásico, ¿cierto? Entre el aparato de medición, que tiene que ser descrito en términos de mecánica clásica, versus el objeto de medido, que es lo que sí tiene que ser descrito en términos de formalismo cuántico. ¿Okay? El problema fue que no dijo cómo aplicar ese corte. De partida está asociado también al problema del límite clásico, ¿cierto? En mecánica cuántica. Todo lo que dijo ahí fue súper filosófico en el mal sentido de la expresión, digamos. Y claro, nadie lo compró mucho, digamos. Y segundo, esto es un poco más reconstrucción, porque a nivel formal Bohr no dijo mucho tampoco, pero dijo lo que intérpretes dicen que es lo que Bohr tendría que haber dicho a nivel matemático, es algo como lo siguiente. Una vez que aplicamos este corte, ¿cierto? Y nos quedamos en el lado cuántico de la descripción del electrón, bueno, resulta que el estado final, que es este, ¿cierto? La superposición completa de objeto medido y aparato de medición, hacemos el corte, nos quedamos solamente del lado cuántico del objeto medido y expresamos el estado final con lo que se llama un operador de densidad, que tiene esta forma, que en el fondo es una mezcla de hartos, ¿cierto? Estados de espina arriba y de hartos estados de espina abajo, ¿cierto? Y eso al final explica por qué el gato no va a estar en una superposición de vivo o muerto, porque en realidad el estado cuántico con el que está interactuando la cajita es este ensamble de hartos estados mezclados, ¿cierto? De espina arriba y espina abajo. Pero ninguna de las dos respuestas funciona bien. Como ya mencioné, la idea del corte es arbitraria, indeterminada, no está clara qué significa, no corresponde a la distinción micro-macroscópico, tampoco el límite clásico ayuda para hacer sentido de esa idea, y peor aún, esta parte matemática, digamos, no funciona, digamos. Hay teoremas, hartos, el primero es de hecho de von Neumann mismo, que muestran que si mi estado inicial es lo que se llama un estado puro en superposición, eso no puede evolucionar en esto. No se puede nomás, es trampa, digamos. Se puede hacer algo como eso, pero en el fondo acá yo estoy dejando de lado todos los términos de entrelazamiento con el aparato de medición. En realidad, que yo pueda hacer esto a nivel matemático, que yo pueda expresar mi estado final de esta manera, no quiere decir que esto sea una mezcla. Ese es el punto. De Españat dice que es una mezcla impropia, no es realmente una mezcla en el sentido así como un ensamble de la expresión. Y por último, ¿cierto? Y hay hartos malos entendidos, bien extendidos acá al respecto, que hay harta gente que menciona o que propone que el fenómeno de decoherencia viene a resolver este problema, ¿cierto? Y que no hay problema con el gato por decoherencia. Y la cosa no es así. En realidad lo que hace la decoherencia es hacer que esta superposición no sea más complicada que esto. Lo que hace la decoherencia es borrar otros términos que podrían aparecer en esta superposición, los términos de interferencia que se dicen. Pero de esta superposición no nos deja salir la decoherencia. Decoherencia no resuelve el problema de la medición. Lamentablemente hay hartos malentendidos al respecto, pero está explicado en hartos lados porque eso no es así, y el propio Zurek, no sé, Wojciech Zurek, ¿cierto? El papá de la decoherencia, ¿cierto? Él tenía total claridad al respecto. Cuando escribí mi tesis me acuerdo que encontré los papers de Zurek en que el propio Zurek decía también. Pero bueno,
Entonces, von Neumann, ¿cierto?, da una respuesta que es incluso más famosa. Dice, bueno, los actos de medición colapsan la función de onda, nos hacen que la superposición se dessuperponga, ¿cierto?, y se reduzca a un eigenstate. Pero, ¿qué diablo es, por qué una medición es algo así como físicamente privilegiada para que sean las mediciones lo que hacen sobre sistemas cuánticos? Las mediciones son un evento de la naturaleza más. ¿Por qué va a ser una excepción a la ecuación de Schrödinger? No hay respuesta para eso, ¿cierto? Pero bueno, terminó asumiéndose la idea de que lo que dijo Bohr bastaba, el colapso de la función también funciona, de hecho funciona a nivel experimental, por supuesto, pero cuando uno se pone filosófico, la cosa no responde muy bien. Entonces, y un último problema, ¿cierto? ¿Cuál es el criterio para el límite clásico, ¿cierto? En la teoría estándar, en espacios de Hilbert, ¿cierto? Esto es re complicado a nivel técnico también, pero no es bicoca, digamos, la cuestión del límite clásico. Tomar el límite en que mandamos a cero la constante de Planck no funciona, porque de partida son mentiras, ¿cierto? No cambia de valor, ¿cierto? No se va a un límite cero, ¿cierto? Literalmente hablando. Entonces, bueno, tiene todos esos problemas. Y un último, esto lo voy a saltar un poco por tiempo, estaba mirando. Hay otro argumento de Einstein junto con otros dos físicos, Podolsky y Rosen. No lo voy a explicar acá, pero un paper famoso, ¿cierto? Einstein propuso así como bien claramente la idea de que todas estas cosas raras que pasan en mecánica cuántica al final son porque la teoría es incompleta. ¿Incompleta en qué sentido? En el sentido de que la función de onda no es una descripción de todos los aspectos físicamente relevantes de los sistemas cuánticos. Y propuso un argumento que tiene que ver con no localidad al respecto, pero no tengo tiempo acá para explicarlo. Pero en base a esa respuesta se genera esta suerte de programa de lo que se conoce como el programa de variables ocultas, es decir, de variables o de variables añadidas, quizás habría sido mejor, es decir, de variables de términos matemáticos, ¿cierto?, que extra, aparte de la función de onda, que tengan que ser introducidos en la teoría para que ahora sí me den una descripción completa. Y se supone que introduciendo las variables añadidas apropiadas y que corresponden a la naturaleza, digamos, estas cosas van a desaparecer un poco. Eso es lo que se conoce como el proyecto de teorías de variables añadidas o de variables escondidas, de las que el trabajo de Bohm es parte, digamos. El punto es que desde el comienzo hubo bastante sospecha respecto a este programa por varias razones, principalmente las sociológicas que más o menos mencioné, ¿cierto?, de que Bohr se pone un poco a la fuerza y a los combos, ¿cierto?, de manera no muy clara, y otra parte que es medio occidental también. En el libro famoso de von Neumann, ¿cierto?, el año 32, hay un teorema que fue entendido por la comunidad por harto tiempo como una prueba de que las teorías de variables escondidas no son posibles, de frentón, así como que eso es un camino sin salida. Y eso fue fatal, digamos, porque en realidad el teorema es re importante y tiene un significado bien importante, pero no es ese su significado, eso lo aclaró John Bell después, 30 años después, digamos, pero algo así como que el daño ya estaba hecho, digamos. La autoridad de von Neumann al respecto fue súper importante como para que hartos físicos dijeran, no, mira, ¿sabéis qué? Von Neumann ya dijo que esas teorías de variables escondidas no son posibles, así que ¿para qué? En fondo esa fue como la idea que tienen. Sin embargo, aquí aparece Bohm, ¿cierto? Y no sé cómo estoy de tiempo. Perdón. Sí, voy a pasar un poquito los 40 que esperaba, pero bueno. Bueno, ¿cierto? Decir algunas cosas sobre Bohm, el hombre, primero porque es muy interesante, aquí me pongo un poquito subjetivo, ¿cierto? Héroe, Bohm, digamos, ese sustantivo lo elegí yo, digamos, no es que, por razones así como personales, y por otra parte estoy así que, ¿cierto? Por lo menos en lo que respecta a su trabajo en la teoría de variables escondidas, fue un físico incomprendido. Bueno, ¿quién fue? Nació el 17, ¿cierto? En Wilkes-Barre, un pueblito chico en Pensilvania, hijo de inmigrantes europeos, judíos, ¿cierto? Se graduó en la Universidad de Pensilvania y se va a hacer estudios de posgrados al California Institute of Technology, se doctora ahí con Oppenheimer, y ahí ya cuando se doctora ya la cosa empieza a complicar, porque desde alrededor de los 20 años, incluso antes, Bohm era un tipo así como comunista convencido, digamos, o algo así, digamos. No fue militante del Partido Comunista que haya existido en ese tiempo en Estados Unidos o algo así, pero sí fue activista, digamos, y participó de movimientos de esa naturaleza. Y eso le trajo rápidamente problemas, porque el año 43, cuando se doctora por ahí, ¿cierto? Su tesis doctoral fue sobre colisiones nucleares,
Y Oppenheimer, que ya a esa altura era el líder del proyecto Manhattan, cachó al tiro y dijo, oye, esto va a ser importante. Esto ni siquiera es 43, bastante antes, creo. Es 40, no recuerdo el año, pero es por ahí. 41, 42. Y Oppenheimer se da cuenta de eso y resulta que Bohm pierde el derecho a su propia tesis. Oppenheimer pasa este dato y dice, mira, aquí el señor Bohm está trabajando en colisiones nucleares, pero el tipo es medio comunista, así que se decidió que ponerle algo así como la tesis de Bohm fuera información clasificada para Bohm mismo. No pudo terminar su tesis, no tuvo acceso a sus datos, sus resultados, ni nada por el estilo, no existían los pendrive ahí, así que era más fácil hacer eso. Y se tuvo que doctorar casi como por secretaría, así como Oppenheimer tuvo que escribir una nota y dice, bueno, este cabro, ¿cierto?, hizo su tesis, pero no puede seguir por razones de Estado. Eso ya iba a marcar harto su carrera desde el comienzo, ¿cierto? Bueno, en 46 se va con Oppenheimer a Princeton, ¿cierto? A este instituto que Princeton prácticamente le había armado a Einstein, ¿cierto? Ahí se hace amigo con Einstein, se hace su asistente, trabaja con él bien cercanamente. Hizo contribuciones importantes en plasma, ¿cierto? Y por alrededor del año 50, ¿cierto? Empieza a interesar ya en fundamentos de cuántica, escribe este texto, Quantum Theory, el año 51, una exposición súper buena de la teoría. Pero las que empieza a notar que hay problemas, aquí la cosa está empezando a ser agua, digamos, pese a que en algún momento fue un convencido de la interpretación de Copenhague, como la mayoría del mundo, ¿cierto? Dijo, no, pero aquí la cosa está medio rara. Y a los mismos años, ¿cierto?, sigue siendo políticamente súper activo, pero eso le trae consecuencias súper terribles porque es víctima de esta persecución del macartismo, ¿cierto?, en contra de cualquier intelectual que pudiera oler a comunismo en Estados Unidos. Es llamado a declarar a este tribunal infame, ¿cierto? No me acuerdo por qué está esa sigla, ¿cierto? Y heroicamente, ¿cierto?, no delata ni menciona a nadie, no prestó testimonio, digamos, no declaró nomás. Y eso le costó que Princeton lo vetara, prácticamente lo despidieron. Oppenheimer tampoco lo apañó mucho, porque Oppenheimer también tenía una investigación abierta por su cuenta, y más aún habiendo sido, ¿cierto?, importante en el proyecto Manhattan, etcétera, etcétera. Y termina autoexiliado, digamos, lo fueron, digamos, de Estados Unidos incluso. Y se va a Brasil, ¿cierto? Trabaja en la Universidad de Sao Paulo durante un tiempo, bajo vigilancia de la embajada, le confiscan el pasaporte, no podía salir de Brasil, está todo un desastre. Y es justo en ese contexto que escribe estos papers en dos partes, ¿cierto? A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables, que aparece en el año 52. Bien atento desde Brasil a ver qué pasaba, termina bien decepcionado porque no le pescan bien bajadas, ¿cierto?, sus papers. Con ayuda de Einstein logra irse a Israel, ahí conoce a su esposa. Después, con ayuda de otros amigos, termina trabajando, ¿cierto? Se desencanta del comunismo real, ¿cierto?, tras la invasión soviética a Budapest, el año 56. El 57, ¿cierto?, se va a Inglaterra, trabaja primero en Bristol, trabajando ahí, ¿cierto?, publica estos trabajos en el efecto Aharonov-Bohm, que es una cuestión bien importante y famosa en mecánica cuántica, que no tiene que ver con variables escondidas, por si acaso. El 61 se va a la Universidad de London, trabaja ahí, ¿cierto? Después en los 80 se pone como más místico, ¿cierto? Hace unas cosas con Krishnamurti, empieza a trabajar en cosas fuera de física, digamos. Esa parte, no sé, no es muy interesante, digamos. Lo nombran emérito el año 87, el 93 vuelve a trabajar en la teoría de variables escondidas y publica este libro con Basil Healy, ¿cierto?, The Undivided Universe, que es una exposición súper buena en la teoría. Toda su vida fue un tipo bien depresivo, ¿cierto?, unos episodios bien severos al final de su vida, y el año 92, ¿cierto?, le da un ataque al corazón y se muere a los 74. Eso sobre Bohm. Ahí está, Bohm jovencito y Bohm viejo. Su teoría, aquí voy a tener que apartar un poco el tronco, pero bueno. La idea es bastante sencilla a nivel matemático. ¿Cuál es la idea? Bohm simplemente agarra la función de onda, así como aparece en la función en la ecuación de Schrödinger, y en vez de expresarla como estándarmente, ¿cierto?, la expresa en coordenadas polares, ¿okay? Donde aquí simplemente eso es la función de onda, R la amplitud, ¿cierto?, y esa es la fase. Y la enchufa escrita de esa manera en la ecuación de Schrödinger, y eso obviamente le deja una expresión en términos de números complejos, ¿cierto? Y porque esto está en números complejos. Separa la parte imaginaria de la parte real,
y manipulando por aquí y por allá, obtiene esta ecuación primero, que se ve bastante extraña, pero al final no es muy extraña. Esto es simplemente, ¿cierto?, la variación temporal de lo que se llama el campo de fase, ¿cierto? Sí, verán acá que esto es simplemente la energía asociada al sistema, porque nabla S, ¿cierto?, dividido por M al final es el momento, pero bueno, créanme, eso es simplemente la energía, ¿cierto?, asociada al sistema, ¿cierto? Este es el potencial clásico también. Y el término extraño es realmente este, y no sé si habrán notado, si alguien la conocerá, pero Bohm se dio cuenta rápidamente que, mira, esta ecuación que acabo de obtener, si escribo esto que aparece acá como U, lo que obtengo es esto, y esto es igual a la formulación Hamilton-Jacobi de la mecánica clásica, perdón. La formulación Hamilton-Jacobi es otra formulación más, junto como la lagrangiana, hamiltoniana, etcétera, ¿cierto? Mucho menos conocida, pero lo es, digamos. Y dice, bueno, lo que yo acabo de obtener es una ecuación igual a la de Hamilton-Jacobi, salvo por este nuevo término, que lo terminó llamando un potencial cuántico. Es simplemente un término más de energía, ¿cierto? Pero ahora peculiarmente cuántico. Manipulando un poco más, obtiene esta otra ecuación que aparece tal cual también en la formulación de Hamilton-Jacobi, que es una formulación para la velocidad de partículas. Y esto nos da una ecuación de velocidad para partículas cuánticas ahora. Eso quiere decir que estamos en una teoría en que tenemos trayectorias definidas. La partícula siempre, si va a tener siempre una velocidad, eso quiere decir que siempre tiene una posición, ¿cierto? Por lo tanto, siempre tiene una trayectoria. Entonces, formula esto lo que se llama, normalmente se conoce como la ecuación guía en la teoría. Más aún, obtiene esta expresión, ¿cierto? Donde P es igual a la amplitud cuadrada, ¿cierto? De la función de onda. Y en la teoría de Hamilton-Jacobi, esto es una conservación de la distribución, una conservación de la probabilidad. En el fondo, la idea es que si asumimos que ¿cierto?, que la amplitud cuadrada, ¿cierto?, de la función de onda nos da cómo están distribuidas las partículas respecto de esa función de onda, digamos, es decir, cómo están repartidas. Si asumimos que esa es la distribución, esa distribución se conserva a lo largo del tiempo, no cambia. Y si hacemos eso, las predicciones de la teoría son exactamente las mismas que de la teoría cuántica estándar, de hecho. En el fondo esto es como la traducción de la regla de Born, ¿cierto?, a la teoría de Bohm. ¿Cierto? Asumiendo que la distribución es R cuadrado, ¿cierto?, aseguramos que las predicciones sean las mismas. Ahora, otra manera de ver que es bonita esta teoría y que es interesante, ¿cierto?, es que también, aplicando un poquito más de álgebra, ¿cierto?, podemos derivar esta ecuación, que si se fijan es la segunda ley, solamente que ahora encontramos una fuerza cuántica, ¿cierto?, dada por el gradiente de este potencial cuántico. A la fuerza clásica, ¿cierto?, que es simplemente el gradiente del potencial clásico, tenemos que agregar el gradiente del potencial cuántico. Y nos queda una ecuación, ¿cierto?, una segunda ley de Newton para partículas cuánticas ahora. Bueno, esta es una formulación más resumida, ¿cierto? Al final la cosa es que un sistema cuántico está descrito no solo por la función de onda, sino que por la función de onda más lo que se llama la configuración, que es simplemente la manera en que están distribuidas espacialmente las partículas en los lugares donde está definida la función de onda. Ahora, la función de onda, al igual que la teoría estándar, ¿cierto?, evoluciona de acuerdo a la ecuación de Schrödinger, y las partículas, ¿cierto?, evolucionan de acuerdo a esta ecuación. Pero si se fijan, esto es el campo de fase en la función de onda, ¿cierto? Por lo tanto, esta ecuación también está mediada por la función de onda. Y por último, ¿cierto?, asumimos que la distribución está dada por esa expresión y con eso aseguramos la equivalencia empírica. Dicho en palabras más sencillas, ¿cierto?, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos una dualidad onda-partícula en esta teoría, lo que tenemos es una onda cuántica más partículas, ¿okay? Y la onda, en el fondo, cumple el rol de ser el piloto de las partículas, determina cuáles son las trayectorias posibles. ¿Cuál es la trayectoria efectiva? Bueno, depende de en qué lugar de la función de onda, digamos, por decirlo así, está la partícula inicialmente. Así funciona. Esto muestra claramente que las partículas cuánticas, perdón, tienen posición localizada, ¿cierto?, espacio-temporalmente siempre, por lo tanto hay trayectorias. La teoría es determinista, la ecuación de Schrödinger es determinista, esta otra ecuación también lo es. El punto es que las predicciones son probabilísticas, porque no podemos medir, ¿cierto?, cuál es la posición de una partícula sin que perturbemos la función de onda.
Por lo tanto, lo único que tengo es la distribución estadística de esas partículas, de acuerdo a cómo está, ¿cierto?, configurada la función de onda. De nuevo, si mido la posición, pierdo la función de onda, por lo tanto no puedo tener mis predicciones deterministas, tengo que hacer mis predicciones con esta distribución, y usando esa distribución, ¿cierto?, las predicciones van a ser probabilísticas. Pero el punto es que la probabilidad vuelve a ser como en mecánica estadística, es una medida de nuestra ignorancia, no es una propiedad última de la realidad. Claro. Y acá hay una ilustración, ¿cierto?, de cómo funciona, de cómo la teoría describe lo que pasa en el experimento de la doble rendija, que ilustra de manera súper clara, espero, más o menos como nos dice la teoría, que es el mundo cuántico. Lo que está pasando acá, ¿cierto?, bueno, acá está la fuente de emisión, ¿cierto? Emitimos los electrones, ¿cierto? Y esta es la representación de la onda piloto, ¿cierto?, pasando por las dos rendijas. Lo que describe la función de onda. Y esa onda piloto, cada una de estas líneas continuas, ¿cierto?, son trayectorias posibles para las partículas asociadas a esa función de onda. Entonces, como al otro lado de esta barrera, ¿cierto?, acá, al pasar por las dos rendijas, los dos brazos de la onda piloto interactúan acá, ¿cierto?, y determinan que las trayectorias posibles, ¿cierto?, se configuran de esa manera. Y bueno, donde termine el electrón depende de dónde estaba inicialmente. Ahí se muestra que la teoría es claramente determinista. ¿Y cómo se explica que perdemos el patrón de interferencia cuando cerramos una de las rendijas? Bueno, es bastante claro ver cómo ocurre eso, porque al cerrar uno de esos, ¿cierto?, las trayectorias que determinan la función de onda son distintas, ¿no? Eso es todo. Y la partícula nuevamente va a terminar, ¿cierto?, depende de dónde haya estado al comienzo. Eso es todo. Y otra cuestión interesante es que la teoría, y acá ya, por mucho que se parezca a la mecánica newtoniana, no es una teoría estrictamente clásica porque es explícitamente no local. En este término, ¿cierto?, en el potencial cuántico, acá, si se fijan, ese es el potencial cuántico que afecta a cada partícula. Y si se fijan, para cada partícula está definido dependiendo de la posición de todas las otras partículas asociadas a la misma función de onda. Entonces, si tengo dos partículas, ¿cierto?, entrelazadas, si quieren, o parte de la misma función de onda, ¿cierto?, que son parte, y una partícula está acá y la otra está en Andrómeda, si alguien en Andrómeda, ¿cierto?, empuja la partícula un poquito para allá, me va a empujar mi partícula también. Es decir, hay una conexión explícitamente causal entre eventos que están separados por intervalos, ¿cómo se llama?, tipo espacio, relativistamente hablando. Eso hay harta gente que no le gusta, pero se supone, pero también es complicado, porque el teorema de Bell parece mostrar que al final cualquier versión de la teoría cuántica va a tener que ser así, de esa manera. Tú lo mencionas ahí de pasada nada más. No hay problema de la medición acá, el proceso de medición funciona más o menos como está descrito acá. Lo que está pasando, ¿se acuerdan que el estado final de superposición de objeto medido más aparato estaba en esta superposición completa acá? Eso no es un problema acá, porque en el fondo lo que está pasando es que, imaginemos que la sumatoria es simplemente de tres términos, ¿okay? Cada una de las I, ¿cierto?, corresponde a cada uno de estos brazos acá de la medición. El punto es simplemente que en los procesos de medición, un brazo de la función de onda, ¿cierto?, se asocia a un posible resultado, este otro brazo se asocia a este otro posible resultado, y este tercer brazo a otro posible resultado, y cada uno de esos resultados corresponde a uno de los autovalores del operador correspondiente, por supuesto. Perdón que hable un poquito técnico acá, pero... al final, ¿de qué depende cuál es el resultado que obtenemos? Nada más que de dónde estaba la partícula al comienzo. Eso es todo. Eso es todo. Entonces no necesitamos ni colapso, ¿cierto?, ni corte, ni nada por el estilo. Simplemente necesitamos, después que hacemos la medición, bueno, acomodar nuestra descripción, ¿cierto?, de acuerdo al contexto experimental específico. Y por último, ¿cierto?, el límite clásico es quizás de los aspectos más bonitos de la teoría. Recuerden que tenemos estas dos ecuaciones, esta versión cuántica de Hamilton-Jacobi y esta versión cuántica de la segunda ley de Newton. Basta con que el potencial cuántico se nos vaya a cero para que recobremos las ecuaciones de Hamilton-Jacobi newtoniana y la segunda ley de Newton. Es bastante claro eso, y no necesitamos hacerle nada a la constante de Planck.
esto es bien celebrado, digamos, en la literatura, ¿cierto? El límite clásico sale así como agua. Pero ¿por qué le fue mal a esta teoría? Por cosas que ya había mencionado, ¿cierto? Copenhague ya había estado institucionalizado, había las discusiones eran casi emocionales a veces, ¿cierto? La mala interpretación de este teorema von Neumann, ¿cierto? Quien te dijo, bueno, pero Bohm hizo este paper el 50, pero ¿para qué vamos a leer ese paper si ya von Neumann dijo que no se podía? Bueno, mala comprensión del teorema, ¿cierto? La persecución política sobre Bohm fue también importante. Miren el año en que esto ocurre. Bohm tiene el problema con esta juicio anticomunista, digamos, en el año 50, y en el año 52 aparecen los papers. En esos años nadie quería jugar con Bohm. Principalmente Oppenheimer más que nadie, que pese a que había sido su tutor y todo el cuento. Esto es algo que dice Einstein sobre la teoría, aparte. Le escribe a Born, le dice, oye, ¿viste que Bohm fue capaz de interpretar la teoría en términos deterministas? Y Einstein mismo le dice, sí, pero parece que eso es demasiado simplón. Y la razón que hay detrás de esto de Einstein es que es la no localidad de la teoría, nunca le gustó, de hecho. Pero, bueno, estas son expresiones se supone que Oppenheimer dijo esto, así, algo tan brutal como esto. If we cannot disprove Bohm, then we have to agree to ignore him. Si no podemos mostrar que Bohm está equivocado, vamos a tener que poner de acuerdo para ignorarlo. De Broisy, que había formulado una teoría bastante parecida a la de Bohm al año 28, pero que la había abandonado por presión de la comunidad, ¿cierto? Se vuelve a reconvertir y dice, al final yo tenía razón. Feynman dice, después, mira, interesante esto, Feynman bastante más abiertamente, pero no la adopta, pero bueno. Pero en síntesis, ¿cierto? El desdén inicial hacia la teoría claramente responde a factores sociológicos y responde a análisis superficiales de la teoría, ¿cierto? Y desinformados. Sin embargo, ¿cierto? En los años 90, especialmente por el trabajo de Bohm mismo y otros físicos que empezaron a escribir respecto a la teoría, ¿cierto? Empieza a agarrar vuelo. Por otra parte, el teorema de Bohm, de Bell en los 60, ¿cierto? También contribuyó a redespertar el interés, ¿cierto? Y este libro especialmente, que si a alguien le interesa vaya a echarle una mirada, está un poco outdated, ¿cierto? Pero es la exposición más monumental y más acabada de la teoría de Bohm. Peter Holland es un físico de Oxford de alto tiempo, ¿sí? Escribió este libraco, ¿cierto? Sobre The Quantum Theory of Motion, se llama, el año 93. Hay un grupo de físicos teóricos, ¿cierto? Principalmente en Alemania, en Múnich, hay como un núcleo de físicos teóricos bohmianos que tienen este sitio web. Hay un montón de libros sobre estudios de la teoría, pero, y ya con esto termino, no todo es tan fantástico, ¿cierto? Hay problemas, como en toda interpretación de la teoría cuántica. Y las principales preguntas que uno le puede hacer a la teoría de Bohm son las siguientes. ¿Por qué de todas las distribuciones posibles de partículas para una determinada función de onda, por qué R cuadrado? No es la única posible y no hay por qué ninguna razón a priori de que tenga que ser esa. El punto es que una vez que es esa, se conserva. Eso sí está asegurado en la teoría. Y en eso trabaja un montón de filósofos de la física, ¿cierto? Tratando de derivar esa distribución o de buscarle un fundamento a eso. Otro problema, y quizás de los más importantes, la extensión a marco relativista, digamos, la explícita no localidad de la teoría parece requerir que haya una simultaneidad absoluta, algo que no se puede según relatividad especial, por supuesto. Y por último, ¿cierto? Por mucho que Bohm haya dicho que la función de onda representa una onda piloto, bueno, los mismos problemas que tuvo Schrödinger, ¿cierto? La función de onda está definida en espacio de configuración, no en espacio físico, por lo tanto una cuestión más abstracta. Hay respuestas más o menos decentes a ese problema, digamos. Los bohmianos contemporáneos no se comprometen con la onda piloto, dice hay solo partículas, en realidad lo que hace la función de onda es decirnos cuáles son las trayectorias posibles y nada más, y que es un aspecto como irreductible, algo así. Pero bueno, esos son como puntos abiertos en la discusión, y eso, ahí tenía una lista libre, pero gracias por la atención, ojalá que haya algún tiempito para preguntas, si es que las hay. Bueno, gracias Pablo por la charla. Aplauso virtual. Sí.
Dejemos tiempo para preguntas. Por favor, si alguien quiere hacer una pregunta, la puede anotar aquí en el chat o pide la palabra simplemente. ¿Ya? María Cristina quiere hacer un comentario. Ya, María Cristina, Sí, dime. sí, de hecho estuve leyendo esto porque me interesó y lo que vi y lo que leí es que la teoría de la onda piloto la desarrolló primero de Broglie y la Sí, presentó en la conferencia de Solvay. claro. Y se la tiraron por la cabeza. No se la tiraron por la cabeza, la discutió Pauli y tuvo objeciones científicas, y les acabo de poner en el chat un artículo de un filósofo, no sé si lo conoce, Wayne Myhrvold. El de Wayne Myhrvold, sí, el paper de Wayne, dos objeciones tempranas, sí. No, pero lo que pasa es que cuando escribió su trabajo Bohm, el año 52, no es tan así que se ignoró. Tanto Pauli como Heisenberg, y Heisenberg en sus libros del año 56, acá lo cita, y Pauli en un artículo publicado también en el año 52, Heisenberg el 55 y el 58, contestaron por escrito sus objeciones, y acá explican cuáles son sus objeciones, que tienen que ver con simetría, con algunas cosas que se supone que son también establecidas en física. Y entonces, bueno, creo que es importante que mucha gente la llama la teoría de Broglie-Bohm, porque Bohm efectivamente la redescubrió, el Pilot Wave Theory, y segundo, que no es tan así que lo ignoraran, porque sí, gracias. lo encontraron, entonces, un poco de mito. De hecho, el artículo de Myhrvold dice, se ha establecido el mito de que lo ignoraron by the physics community, y no fue eso así, sino que básicamente hubo respuesta científica de tres grandes personas, Heisenberg, Pauli y Einstein. Gracias por... Bueno, en el párrafo que tú citas, también va la frase de que se refiere que esto es un redescubrimiento de lo que ya había hecho de Broglie, el de Einstein. Que citas ese. Sí, gracias. Perdón. Sí. Sí. Gracias. Sí, gracias por la precisión. De hecho, es correcto todo lo que dices. La salté, de hecho, un poco por tiempo y no mencioné ¿dónde tengo eso? Claro, cuando tenía esta diapo, las objeciones de Pauli que tenía en mente son justamente las que menciona Wayne Myhrvold en ese paper que tú mencionas. Ese paper es re bueno, de hecho, y explica también por qué estas objeciones no son justas. Si bien, si no recuerdo mal, la de Pauli tiene que ver con claro, lo que mencionaste, con el tratamiento simétrico que momentum y posición tienen en mecánica hamiltoniana, pero que no está heredado en la teoría de Bohm. Ahí Myhrvold explica por qué eso en realidad no es un problema, ¿no? en la teoría de Bohm. Pero eso fueron, claro, sí, es cierto, eso no fue así como realmente ignorada, digamos, en el sentido completo de la expresión. Por eso mencionaba acá que, por ejemplo, Pauli, ¿cierto? Escribió sobre ella. Bueno, Heisenberg también. ¿Qué más? Bueno, pero ese artículo es como la fuente, así como estándar para la recepción temprana de esta teoría. Y lo que Wayne Myhrvold dice ahí, que es un poco un mito de la recepción, sí, porque es cierto, hay fuentes históricas que dicen, bueno, a Bohm no lo pescaron ni en bajada. Hay otro artículo más reciente, del 2017, de Dennis Dix, que también ponen en cuestión un poco el rol que tuvo el teorema de von Neumann, que fue interpretado originalmente como una prueba de la imposibilidad, y que entonces, ¿para qué? De la imposibilidad de las teorías de variables escondidas, y siguiendo otro paper también del año 2010 de Jeffrey Wood, que dicen que en realidad von Neumann tenía claridad de que en realidad su prueba no era una prueba de la imposibilidad, y que otros físicos en realidad tampoco la entendieron así. Todo es un poco ambiguo, pero en el fondo hay como un poco poner en juicio todo eso. Pero lo que sí es cierto es que fue injustamente recibida, digamos, la teoría. Eso, digamos, yo creo que no es muy discutible. Y respecto de lo otro de la conexión con el trabajo de Broglie, el 28, por ahí, 27, no sé. Sí, es cierto. El trabajo de obtener esta ecuación, así como medio Hamilton-Jacobi, es algo que de Broglie había visto. Sin embargo,
la base en idea es la misma, digamos, pero el desarrollo que hizo de Broglie al respecto no fue tan detallado como lo que hizo Bohm en los papers del 52. Por ejemplo, toda esta descripción de cómo funcionan las mediciones en la teoría, en los que sobre esto Bohm es súper explícito en los papers, de Broglie no alcanzó a desarrollar tanto, y las razones por las que desistió fueron críticas, si no recuerdo mal, Pauli le hizo el mismo tipo de crítica a lo que había obtenido de Broglie, que fue lo que después le dijo a Bohm, digamos, basado en esta cuestión de que no se cumple la simetría, ¿cierto?, en el tratamiento de momentum y posición en la teoría de Bohm versus lo que sí ocurre en mecánica clásica. Lo que sí está claro es que Bohm lo descubrió independientemente. Bohm no sabía del trabajo de Broglie, y una vez que lo supo, hizo la mención correspondiente, creo que en un paper del 53. Y lo último que digo al respecto es que, claro, de Broglie cuando Bohm hace lo suyo, se vuelve a decir vamos con la onda piloto. Se desdice de su primer desdecimiento. Gracias, Pablo. Max tiene otra pregunta. ¿Quería comentar? Gracias. Bueno, primero, gracias por la charla, estuvo muy entretenida, súper refrescante, como volver a la historia. Nosotros estamos a veces muy metidos en los cálculos. Tenía un comentario y una pregunta. El comentario es que yo pienso o creo firmemente que no existe una teoría final de nada. No, por eso me encanta poder hacerle esta pregunta a un filósofo en la ciencia. Yo ciertamente no soy filósofo, pero siempre he creído de que nos vamos a ir aproximando a la realidad de manera continua, a la teoría del todo, pero no vamos a llegar nunca a ella. Nos vamos a ir acercando sintóticamente, no llegamos nunca a ella. Entonces, esa objeción de que la mecánica cuántica tiene sus propios límites, a mí, yo casi lo encuentro como que habla de la perfección de la misma teoría, porque es una teoría que ella misma descubre sus límites y los pone de manera muy, muy clara, porque el problema del colapso de la función de onda, medición que tú describiste sumamente bien. Entonces la pregunta es ¿por qué esa como obsesión de muchos físicos, o sea, esto no es un problema de la filosofía, de muchos físicos, de como desesperadamente buscar la teoría que no tenga ninguna falla? La relatividad general, por ejemplo, también tiene fallas. La relatividad general predice singularidades, lo cual es un tremendo lío, es un problema grave de la teoría. Y claro, uno quisiera tener una teoría que no las tenga, pero nadie va a decir de que hay que reformular la gravitación porque predice singularidades. Lo que estoy tratando de decir es de que yo creo que siempre vamos a ir encontrando las teorías, digamos, se van a ir perfeccionando poco a poco. Más que como decir, esta teoría o es completa o no es. Me parece esa cosa binaria, me parece muy artificial, me parece muy poco real. Bueno, ese es el comentario. La pregunta concreta ahora tiene que ver con que si yo fuera un fanático de Bohm, mi pregunta es, ¿está la gente buscando posibles predicciones que puedan validar o no? Porque eso de tanto estar apoyándose como que yo quiero ser mejor que la mecánica cuántica porque voy a poder, el problema del colapso de la función de onda aquí no está, bueno, es un problema conceptual, pero que la comunidad finalmente acepte la teoría, la aceptaría sí, pero en un segundo, si es que esta teoría pudiera hacer una predicción que la mecánica cuántica no puede hacer y que esa predicción sea experimentalmente verificada. Eso es lo que le pasó a Einstein, que propuso cuestiones sumamente locas, pero rápidamente pudo sacar predicciones, las predicciones fueron verificadas y la comunidad no tuvo más que decir, chuta, tenemos que entender esto, porque obviamente aquí hay algo verdadero. Entonces, a lo que voy es que, para justificar una teoría, yo creo que es una mala estrategia enfocarse en decir, la tuya está mala, sino que más bien decir, la mía puede hacer cosas que van más allá de la tuya. ¿Se entiende? Gracias. Sí, gracias. Gracias, Max. Respecto al primer comentario, estoy de acuerdo. Yo creo que, así para comentar de vuelta cortito, de hecho la propia noción de una teoría del todo, bueno, depende de qué es lo que se quiera decir con eso. A veces simplemente se refiere a una teoría que unifique relatividad general con cuántica, ¿cierto? Pero a veces se utiliza como más allá de eso, que como la última teoría en física. Esa noción filosóficamente ya está como, no sé si bien definida, yo creo que está mal definida, no una idea muy coherente por sí sola.
y tiendo a estar de acuerdo con todo lo demás que dijiste después, que todos esos juicios sobre el carácter absolutamente completo e incompletable de una teoría son todas, no sé, al final son suertes de dogmatismos metafísicos al fin y al cabo, y al final es bastante más sensato esperar que hable la ciencia, digamos, y que vamos viendo cómo son las teorías que vamos obteniendo cada una. Bueno, eso. Y sobre lo segundo, eso es súper, súper interesante, porque, como dije, ¿cierto? Si uno asume que la distribución de partículas está dada por R cuadrado, ¿cierto? Eso en principio asegura que las predicciones de la teoría estándar y la teoría Bohm sean equivalentes, siempre las mismas. Sin embargo, hay un contexto experimental en que la teoría de Bohm es capaz de decir cosas que la teoría estándar no. Y eso es en el contexto de tunneling, de quantum tunneling, de estos casos, ¿cierto?, en que partículas que se supone que no les alcanza la energía para superar un potencial, de todos modos algunas pasan, ¿cierto? Como en la teoría de Bohm uno puede definir la noción de trayectoria para cada partícula, con la teoría de Bohm se puede hacer la distinción entre el tiempo promedio que pasa una partícula dentro del potencial versus el tiempo promedio de las que no pasan, ¿se entiende? Se puede hacer la distinción de los tiempos promedios de las que pasan versus los tiempos promedios de las que no pasan. Esa distinción en la teoría estándar no se puede hacer. Y hay algunos intentos de que en el fondo, de que las teorías realmente diverjan predictivamente, pero sí de que la teoría de Bohm arriesgue más. En el sentido de que, bueno, con Bohm yo puedo predecir, ¿cierto?, que están estos dos distintos tiempos promedios de dwelling, ¿cierto?, dentro del potencial cuántico. Y hay algunas como posibilidades de donde, como mencionas tú, que sería súper bueno eso para los bohmianos, ¿cierto? Decir, bueno, aquí yo tengo una predicción que no puedo obtener con la otra teoría. Christoph Liebens se llama el físico que en los 90 estuvo trabajando en eso, y sé que hay un grupo, vi una exposición en una conferencia hace poco sobre eso, que está como siendo revivido el programa y parece que más cerca de que se puedan hacer los experimentos, porque esa es la parte difícil, digamos. Un muchacho que se llama Siddhant Das, que es alumno de uno de estos físicos bohmianos en Múnich. Creo que hay una publicación más o menos reciente al respecto, la puedo buscar después por ahí, pero sí, hay por lo menos en principio, digamos, está ese contexto experimental donde la teoría Bohm podría llegar a decir algo que la otra teoría no dice. Pero está más o menos en pañales eso. Y otra cuestión, y para complementar algo al respecto, es que el problema se podría resolver de la competencia entre las dos teorías, digamos, estándar versus Bohm o versus otras interpretaciones más que existen también, por cierto, muchos mundos, colapso espontáneo. Es que sea algo así como in the long run, que en el fondo, y tiene que ver un poco con tu primer comentario, Max, imaginemos que llegamos a tener una teoría de gravedad cuántica finalmente, que funcione, que prediga y que prediga bien. Y resulta que en esa teoría de gravedad cuántica resulta que la teoría estándar cabe bien como un caso especial, pero no la de Bohm, o viceversa. Eso resolvería el problema sin que fuera necesario que las teorías mismas, digamos, le ganen una a la otra en términos predictivos. Entonces, por eso es tan importante que todas las alternativas en cuántica que sean viables, sean todas consideradas y todas desarrolladas, digamos. En algún momento escribí un artículo sobre eso, que un pluralismo respecto de todas las posibles maneras de entender la mecánica cuántica también sería importante por lo mismo, para que la cosa no quede netamente en el marco de una discusión estrictamente filosófica y que pasemos al plano que es tan importante, por supuesto, que es el plano predictivo. Pero eso, creo. Gracias, Pablo, por la respuesta. Hay otra pregunta más en el chat de Emilio Aguilera, no sé si la quiere leer en voz alta. No sé si se oye así acá. Hola. Hola, sí. Dale, Emilio. Mucho gusto, profesor. Hola, Emilio. Mi pregunta va más, quizá un poco por el lado filosófico. Yo tengo entendido que Einstein era como un fiel realista, y también la teoría de la relatividad general, bueno, es compatible con el realismo. Y mucho de lo que se quejaba también Einstein era que, bueno, que la teoría de la mecánica cuántica, la interpretación de Copenhagen no era realista, sino que se perdía todo esto de que hay una realidad subyacente en la naturaleza, etc.
No sé si lo explicó también como durante ahora la presentación, pero mi duda es como, ¿es la teoría de Bohm recupera como un poco el realismo de, no sé, también que se da un poco en la mecánica newtoniana y la Ya, relatividad? es interesante eso, porque dado lo que es bastante conocido de las cosas que dijo Einstein sobre sus quejas con la cuántica, ¿cierto? Es quizá un poco sorprendente que no le haya gustado lo que hizo Bohm. Por una parte, la teoría es determinista, ¿cierto? Y Einstein famosamente dijo, Dios no juega a los dados, ¿cierto? Es realista también y cumple con esta idea, con esta otra queja de Einstein de que la luna sigue estando ahí cuando nos miramos, que es otra cosa que dijo también. Y la teoría de Bohm cumple con ambas dos cosas, ¿cierto? Entonces, por qué diablos, ¿cierto? Einstein terminó no apoyando la teoría? Y tiene que ver con su problema con la posibilidad de la no localidad. Y ahí hay que echarle una mirada al paper EPR, digamos, porque en ese paper dice, en el fondo termina presentando un dilema, dice, o bien el argumento, ¿cierto?, que este experimento mental que propone en ese artículo termina concluyendo que o bien la mecánica cuántica, así como está formulada, estándar, o bien es incompleta, o bien es no local, en el sentido que incluye esta spooky action at a distance, que en el fondo permite que sistemas cuánticos que están alejados, ¿cierto?, en términos separados por un intervalo tipo espacio, por decirlo así, tengan influencia causal sobre el otro lado, digamos, de la correlación. Entonces, dijo, es lo uno o lo otro. Y está bastante claro que dijo, con spooky action at a distance yo no voy ni a la esquina. Eso en el paper EPR está bastante claro, digamos. Y en el propio artículo del 52 de Bohm queda claro que la teoría es no local y que la teoría incluye esta action at a distance que Einstein dijo es spooky. Y no hay mucho de literatura al respecto, digamos, pero es bastante claro que esa es la razón. Y esto fue, hay otro antecedente histórico, en el año 27 por ahí, en el marco de estas discusiones, Einstein trató de hacer una teoría que hoy día describiríamos como de variables escondidas. Y abortó misión rápidamente cuando se dio cuenta que la teoría le estaba dando, que estaba formulando era no local. Apenas notó que era no local, dijo ya no sigo con esto y dejó esto votado. Eso está, hay un artículo por ahí que narra eso, no me acuerdo, puedo buscarlo por ahí. Pero claro, en el fondo, si bien es cierto todo lo que dice que Einstein era realista y tenía todo este espíritu que en el fondo compartía Bohm también, digamos, en la motivación, su corazón era tan anti-no localidad que, claro, no iba a tomar parte por una teoría como la de Bohm. El punto es que Einstein no vivió para ver el teorema de Bell, ¿cierto? Y para ver que, bueno, no le hubiera quedado otra al final. Gracias. Gracias, Pablo. Estamos abusando un poco de Pablo, pero como es una instancia especial, ya, Abusen nomás. no sé si hay alguien más que tenga algún comentario o pregunta. ¿Ya? Joaquín, ¿quiere hacer quizá algún comentario? Dale, Joaquín. Sí. Hola, sí. Nada, agradecer a todos por el espacio. No sé si es que quedan más preguntas o no, pero quería aprovechar la instancia para agradecer a todos los presentes, sobre todo a los estudiantes y a los profesores que están acá. Tengo entendido que incluso gente de otras universidades asistió, así que genial. Me encanta que se estén formando estos nexos entre facultades, entre disciplinas tan afines, digamos, que parecen un poco remotas, pero que si se juntan, son tan bonitas como son la física y la filosofía. Así que nada, un agradecimiento por lo menos de parte de los estudiantes. Esperemos que estas cosas acumulen a hacer algo más. Y nada, me callo y dejo más palabras para la gente que tiene preguntas y que le quiere preguntar a Pablo. Así que Gracias, Joaquín, y me sumo a esas gracias también. Juan Pablo quería hacer una pregunta, creo. Sí, gracias. Dale. Hola, profe. Bueno, mi pregunta es que a mí me da un poco la sensación de que con la interpretación de Copenhague, que es justamente no determinista, siento que un poco con humanidad y un poco desde la vanguardia hoy de la ciencia, nos fuimos capaces un poco de desligarnos de una suerte de determinismo que de algún modo es súper pesimista en cuanto no sé, al sentido de la existencia, quizás yéndonos un poco lejos del tema, pero siento que en definitiva fuimos capaces un poco de librarnos de una visión extremadamente determinista en cuanto al comportamiento humano, por ejemplo.
entendiéndolo desde un punto de vista empirista de cómo funciona la mente, por ejemplo, si es que la mente al final funciona obedeciendo las leyes físicas, si la física o la naturaleza esencialmente es no determinista, eso daría pie, quizás con mucho trabajo, pero en definitiva a cosas tan bonitas como es libre albedrío. Entonces, ¿qué pasaría con la teoría de Bohm que un poco remite nuevamente a un paradigma determinista? Sí, bueno, eso es cierto, vuelve a un paradigma determinista claramente, pero respecto a lo primero que mencionas, es un poco un mito eso de que el indeterminismo de la mecánica cuántica pueda tener que ver o pueda ser útil en discusiones sobre el libre albedrío, por dos principales razones. Una es bien física, digamos, es que los procesos mentales en los que se juega, digamos, la decisión humana ya son demasiado grandes como para ser tratados cuánticamente. Todos los efectos cuánticos, digamos, que de lo que pasa a nivel neuronal ya están algo así como disueltos. Entonces, irrelevante para la discusión sobre libre albedrío. Y por otra parte, me tocó hace poquito examinar una tesis allá en filosofía, en que se me olvidó el nombre de la filósofa ahora, pero que expresaba de manera bien explícita y precisa algo que yo, una idea con la que ya tenía como simpatía, tenía más o menos intuitiva, y que en realidad el problema con la libertad, el problema metafísico de la libertad, de que hagamos libre albedrío o no, al final no es el determinismo. De hecho, uno podría llegar y formular el mismo problema del no libre albedrío en un contexto indeterminista, y que el problema es más bien con la clausura causal del mundo, que es otro concepto filosófico que no es exactamente el mismo, digamos que la cosa es más sutil, en realidad. Entonces, por un lado, claro, el indeterminismo de la física cuántica, como dije, no alcanza a ser relevante para discusiones sobre la libertad, y segundo, el problema con la libertad a nivel filosófico realmente no es el indeterminismo, sino que una cierta concepción de la causalidad en el mundo físico. En el fondo, lo que yo llamo una decisión mía a nivel mental es parte de una cadena causal, aun cuando la manera en que están hilvanados causas con efectos no sea determinista ahí, si bien de todos modos si decimos que la cadena es continua y no hay factores algo así como no físicos ahí, ¿de dónde sale nuestra libertad? Entonces, en ese esquema no determinista todavía podemos seguir planteando el problema de la libertad. Y hay varios malentendidos ahí, pero lamentablemente no me acuerdo el nombre de esa filósofa que plantea eso ahí porque está muy bien dicho. Bueno, pues lo voy a buscar. Emilio, querido, que tenía otra pregunta. Y perdón, hay un libro, perdón Juan Pablo, antes que se me olvide, Juan Pablo, hay un libro que se llama How Physics Makes Us Free, de una filósofa de la física que se llama Jenan Ismael. Por si te interesa más el tema. Eso. Perdón. Dale, Emilio, a ver. Si nadie más tiene una pregunta, mi duda también, no sé si tú lo explicaba, la verdad es que a mí no me quedó claro si lo explicó o no, pero entre medio me di cuenta que también la teoría de Bohm se ocupa como una formulación, bueno, de la función también de alguna forma es ondulatoria, si no me equivoco, porque es compleja, tiene como el S sí, exponente y todo eso. Sí. Pero mi pregunta es si se salva como el principio de incertidumbre, como qué pasa con el principio de incertidumbre. ¿Qué pasa con el principio de incertidumbre? Ya, a ver si lo logro reconstruir bien la explicación, espero no equivocarme. Es más bien ¿se acuerdan que Heisenberg, cuando explica el principio de incertidumbre, dice que, y después Bohr le dice, no, está equivocado, porque ¿se acuerdan que la explicación dice, bueno, cuando para saber dónde está un electrón, ¿cierto?, le tengo que pegar con un fotón, ¿cierto? Y al pegarle con el fotón sé dónde está, pero al pegarle con el fotón lo mando quizás dónde, ¿cierto? Y que en el fondo esa es la explicación del principio de incertidumbre. Y Bohr le dice, bueno, si quieres jugar a la interpretación de Copenhague no podía entenderlo así, porque de hecho esa explicación está presuponiendo que el principio de incertidumbre tiene que ver, es epistémico, es decir, que no podemos nosotros saber cuál es al mismo tiempo la posición en el momentum, porque la medición siempre es perturbativa, ¿cierto? Siempre perturba el objeto. Y Bohr le dice, bueno, lo que nosotros creemos, los copenhaguistas, no es eso, el punto es que son incompatibles a nivel ontológico, digamos, si en un contexto, digamos, decimos que este objeto tiene momentum, entonces no tiene, simplemente no tiene posición determinada, si es que decimos que tiene momentum determinado, y viceversa. En cambio, en esa explicación de Heisenberg, lo que está pasando es que por el acto de observación,
al querer medir una, perturbamos la otra cantidad, ¿cierto? Bueno, esa explicación que da Heisenberg es la que vale en Bohm. ¿Se entiende? En el fondo, el principio de incertidumbre tiene que ver con el hecho de que cuando medimos posición, siempre necesitamos perturbar el sistema, y al perturbar para saber dónde está la partícula, ya no sabemos cuál es su momentum, y viceversa, digamos. Pero a nivel ontológico, digamos, las partículas tienen posición y momentum al mismo tiempo. El punto es que, dada cómo es la teoría de la medición, en el marco de la teoría de Bohm, se respeta el principio de incertidumbre a nivel observacional. Eso a grandes rasgos. Ya, gracias Pablo. Y aquí creo que no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias por la charla. Muchas gracias también a Joaquín, que fue el que hizo las gestiones, ¿no es cierto?, para empezar esta conversación. Y también, ¿no es cierto?, agradecer a Ignacio, que está encargado de los coloquios y nos dio cabida aquí en el Instituto de Física. Así que, bueno, de nuevo, gracias Pablo, y no sé si... Gracias a todos, gracias por las preguntas, comentarios, ¿cierto? No sé si Ignacio quiere agregar algo. No, gracias a la gran audiencia que tuvimos y a la bonita discusión. Y luego, bueno, si Pablo no tiene problemas, vamos a subir al YouTube, a la página de YouTube del Con gusto. Instituto de Física, esta grabación, porque hay mucha gente que nos pidió a través del chat el acceso a la charla posterior. Sí, con gusto. Pueden apagar mi cámara para que quede más bonita. Vamos entonces, ya, que estén bien. Muchas gracias a todos por la atención, Gracias, por la que estén invitación, bien. por las gestiones. Chao. Gracias, Pablo. Chao. Chao, que estén bien. Chao, chao.